Bueno, ahí está grabando. Vuelvo a compartir. Bueno, dijimos que vamos a ver la regla de la suma o la adición para sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles. Nosotros cuando vimos cuando hicimos tabla de frecuencias y organizamos las observaciones en clases, no importa para qué tipo de variables, para cualitativas o las variables numéricas, tomamos el cuidado de organizar las clases de modo que no haya ninguna duda a qué clase iba a pertenecer cada observación o cada individuo. Y nos tomamos el cuidado de que entre todas las clases que nosotros organizamos estén todas las posibilidades. Por eso nos dio la suma de las frecuencias absolutas, nos dio n, y la suma de las frecuencias relativas nos dio 1. Entonces, y también nos tomamos el cuidado de organizar las clases, particularmente se acuerdan en las variables continuas, de modo que, colocando la simbología de mayor o menor correspondiente, de modo que no haya duda de a qué clase iba a pertenecer cada individuo o cada observación. Entonces, si nosotros recuperamos esas ideas que teníamos cuando organizamos la tabla de frecuencias, podemos entender claramente de que una clase, de que ocurra la aparición de un individuo de una clase impide que sea de otra clase. Digamos entonces que pertenecer a una clase u otra es un suceso mutuamente excluyente, ya que cada individuo o cada observación pertenece a una y solo a una clase. Entonces las clases de una tabla de frecuencia son sucesos, si las podemos ver así, mutuamente excluyentes. Si ocurre una, la otra no puede ocurrir, porque nosotros las organizamos con claridad para que no haya duda de a qué clase pertenece cada individuo de una muestra o de una población. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien claro de sucesos incompatibles. Una observación pertenece a una y solo una clase. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. Típicamente, los resultados, considerando evaluaciones de una asignatura, se realiza un muestreo para analizar resultados y en cada caso se observa si el alumno desaprobó, regularizó o promocionó la asignatura. Digamos que al final de un curso típico nuestro, un alumno termina en una de esas tres condiciones, digamos, una evaluación o la materia completa. Entonces, si tenemos tres resultados posibles, nosotros, bueno, ponemos una nota y cada nota pertenece a un grupo. Y está en uno o en otra. A veces son límites y a veces, si el alumno nos muestra que a veces cambia de clase. Pero típicamente, nosotros entonces podemos representar gráficamente a dos sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles en estos diagramitas de Venn, donde, volvemos a decir, el rectángulo externo está representando al universo completo, al espacio muestral, y acá dibujamos dos globos como si fueran dos conjuntos que no tienen elementos en común. Acá podría ser que en el rojo pongamos al grupo de los que promocionaron, en el verdecito al grupo que regularizó, y fuera de esos dos círculos a los que no aprobaron o desaprobaron. Entonces, digamos que el universo estaría compuesto por esos tres grupos. Y finalmente no hay ningún caso de un alumno que cumpla con la condición de desaprobar y promocionar al mismo tiempo. O estás en uno o estás en otro.
Entonces, cuando los eventos son así, uno tiene que analizar la regla de la suma, que es la que nos está ocupando en este momento, y podemos decir que cuando ocurra una de esas cuestiones que estamos analizando, que no haya intersección, que los conjuntos no tengan elementos en común, la probabilidad de que ocurra uno o el otro, A o B, en el caso que A y B sean mutuamente excluyentes, es igual a la suma de las probabilidades individuales. Esta simbología que está acá viene de la teoría de conjuntos y tiene que ver con el concepto de A unión B. Es decir, ocurra uno o el otro. Entonces, les propongo el siguiente ejercicio. Vamos a suponer de que en el historial de evaluaciones de estadística 1, más o menos, pónganle, anoten, el 35% promociona, el 25% regulariza y el resto no aprueba. Anoten, porque yo no tengo nada anotado. 35 promociona, 25 regulariza y el resto no aprueba. Vamos a suponer de que el evento A sea el alumno promociona la evaluación o la materia. El evento B, el alumno regulariza la evaluación. Entonces, si nos preguntamos, en ese grupo de alumnos que históricamente rinden esta materia, ¿cuál es la probabilidad de que promocione o regularice? ¿Sería ese P de A o B? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál sería el resultado? La probabilidad sería el 60%. La probabilidad sería el 60%, porque simplemente tomás la probabilidad de la promoción, que yo te dije que es de 35%, la probabilidad de regularización, que puede ser el 25%, y ahí te da la suma de que más o menos, y así nos suele ir más o menos a nosotros históricamente, tenemos un historial de 60% de alumnos que promocionan o regularizan la materia. Digamos que le va bien. Porque regularizar es que te vaya bien, por lo menos tener una parte aprobada y simplemente vas a ir a un final donde se te va a tomar un poco más. Y el otro directamente promociona con los parciales. Entonces, como dijimos acá abajo, el símbolo esa U, en teoría de conjuntos, indica la unión, que ocurre uno o el otro. Muy bien. A ver quién responde la pregunta esta con este otro enunciado en otra materia. En este otro caso, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta que está abajo? La probabilidad de extraer una evaluación, de extraer al azar una evaluación regular o promocional será ¿de cuánto? El 85. El 85. ¿Qué hiciste la cuentita? Hiciste 60, que es lo que alcanzaron la regularidad, y 25 promociones. Muy bien. Entonces, dado que no hay ningún alumno o ninguna evaluación que esté en dos categorías simultáneamente, pues o desaprobaste, o regularizaste, o promocionaste, son incompatibles, son mutuamente excluyentes, y entonces si yo junto y sumo dos eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad es simplemente la suma entre ambas probabilidades individuales. Muy bien. Esto es muy simple. Vamos a ver los sucesos no mutuamente excluyentes o compatibles. Si yo uso el diagrama de Venn,
vuelvo a poner el espacio muestral completo, el universo, representado con la letra omega, que sería todo lo que puede ocurrir en un determinado experimento. Y tengo dos conjuntos A y B, pero que ya no son disjuntos, sino que tienen elementos en común, como que sería el espacio que está acá. Digamos que en este experimento hay eventos que pertenecen simultáneamente al conjunto A y al conjunto B. Obviamente que hay elementos que pertenecen solo a A y no a B, y en esta región gris va a haber elementos que pertenecen solo a B y no a A. Y hay una parte de B y de A que la tienen en común, que sería este caso. Entonces, cuando dos conjuntos o dos sucesos tienen elementos en común, por lo menos algunos, se dice que esos dos sucesos son no mutuamente excluyentes o son sucesos compatibles. Gráficamente, ese sería el caso. Tienen intersección no vacía. Cuando eso ocurre, y yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra A o B, siendo A y B no mutuamente excluyentes, la probabilidad que ocurra uno o el otro es igual a la suma de las probabilidades individuales, a la cual le tengo que restar la probabilidad de la aparición conjunta, la probabilidad de la intersección. Este sería el caso en los ejemplitos. Vamos a ver, vamos a usar este ejemplo, este diagramita para hacer unos cálculos. Vamos a suponer, según lo que cada punto representa una observación, y entonces acá no hay ningún elemento fuera de A y de B. En omega hay solo elementos de A y de B. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de A de seleccionar un individuo de A, del conjunto A? 60%. ¿Qué cuenta hiciste? Sumé los puntitos que ¿Cuántos adentro puntos de A. hay en total primero? Ah, sí. ¿Cuántos individuos o elementos habría en ese espacio muestral? 9. 9, perfecto. Entre A y B suman 9. Hay 4 elementos que son solo de A, hay 3 elementos que son solo de B, y hay 2 elementos que son simultáneamente de A y de B. ¿Cuál sería la probabilidad de seleccionar un elemento de A? Díganlo como fracción. Pero, profe, esos dos elementos que pueden ser de A o de B también son de A. Claro. Entonces son 6 de 9. La respuesta sería 6 novenos. ¿No es cierto? Si haces la fracción, si haces la cuentita, 6 sobre 9, ¿cuánto da? Creo que 2/3. 66. 66. Entonces la probabilidad de seleccionar un elemento de A es 0,66 o 0,67. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un elemento de B? Pero 33%. 33%, perdón. ¿Cuánto? 33%. ¿Qué cuenta hiciste? No, porque esos dos también corresponden. Entonces es 55%. 55 periódicos. Porque son 5 de 9. ¿Cuál es la fracción que tenemos que hacer? Decime numerador y denominador. 5 novenos son. 3 novenos no sería. 5 novenos.
cuando hicimos la probabilidad de A era 6 novenos, ¿cierto? De B 5 novenos. Perfecto. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad de A intersección B? 2 novenos. 2 novenos. Perfecto. Entonces la probabilidad de este AB, que está solito acá, sería 2 novenos. Perfecto. Entonces, y la probabilidad de elegir un elemento que se pertenezca solo a B, al conjunto B, 3 novenos. 3 novenos. Solo de A, 4 novenos. 4 novenos. Perfectamente. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 2 elementos más acá afuera, que no son ni de A ni de B, pertenecen a omega. Entonces ya paso a tener, en vez de 9 en total, tengo 11. ¿Sí? Entonces, suponete que ahora en vez de tener solo estos 9 acá adentro, tengo esos 9 y 2 puntos afuera. Y trato de responder la pregunta que está acá arriba escrita. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un elemento de A o B? ¿Cuál sería la respuesta o los números que tengo que cargar? Vamos juntos. La probabilidad de A, ¿cuánto sería? ¿Se acuerdan que tengo 2 puntos más acá? 6 onceavos. ¿Cuánto dijiste la de A? 6 onceavos. 6 onceavos, perfecto. ¿La de B? 5 onceavos. 5 onceavos. La probabilidad de AB, o A y B, Uno. 12 onceavos, 2 onceavos. 2 onceavos. Entonces la respuesta a la pregunta que seleccionar un elemento de A o de B sería 6 sobre 11 más 5 sobre 11 0,81. menos 2 sobre 11. ¿Cuánto da eso? 0,81. Periodo en 81. 0,81. Bueno, está bien. Entonces, como verán, le tengo que sacar la intersección, pues si no la sumo 2 veces, ¿no es cierto? Al tener elementos en común. Muy bien. Esto sería el símbolo de intersección. Viene la teoría de conjuntos. Quiere decir los elementos que están en común. Entonces, estas son diferentes maneras que ustedes van a encontrar en la literatura de probabilidad para expresar los elementos en común. Digamos, AB, A intersección B, A y B son, digamos, notaciones semejantes que denota la ocurrencia simultánea de 2 eventos A y B. Que repetimos la formulita. En letra, a la suma de las probabilidades individuales se le resta la probabilidad de la intersección. Y acá tenemos un pequeño ejemplo. Que está ahí. En un lote de vacuno hay 109 hembras. Simbolizamos a las hembras con la letra H. De las cuales 48 son de raza Brangus. Simbolizamos a pertenecer a la raza Brangus con la B larga. Y 78 machos, de los cuales 33 son Brangus.
Si todos los animales están juntos, ¿cuál es la probabilidad de que un animal escogido al azar sea hembra o brangus? Entonces, con claridad, nosotros podemos observar de que pertenecer al conjunto de hembras es compatible con ser de la raza brangus o ser de cualquier otra raza. Porque una cosa es ser hembra o macho, que sí serían dos sucesos excluyentes, algo, creo que, salvo alguna rareza genética, los animales son de esas dos clases, por lo menos entre las vacas, entre los bovinos. Y las razas sí, más o menos están definidas y siempre hay mezcla, pero vamos a suponer que en este caso las razas están bien definidas. Entonces, nos ponemos a considerar que ser hembra o pertenecer a brangus son no mutuamente excluyentes. Entonces la probabilidad de seleccionar una hembra o brangus, un animal hembra o un animal brangus, es igual a la probabilidad de encontrar una hembra más la probabilidad de encontrar un animal brangus, menos la probabilidad de encontrar en ese lote una hembra de raza brangus. Y las cuentitas están acá abajo. 109 sobre 187 sería la probabilidad de seleccionar una hembra. Arriba se decía que había 109 hembras. Y 78 machos, ahí te da la suma 187. Más la probabilidad de seleccionar una brangus, un animal brangus, que serán 48 hembras y 33 machos. Ahí encontré la cantidad de brangus que tenía, que era 81 animales. Menos la probabilidad de esos 48 hembras brangus, que me termina dando esa cuentita 0,76. Acá tenemos el mismo ejercicio mostrado a través de un diagrama de Venn. Entonces, simbolizamos el conjunto globo que representa a las hembras, de las cuales tenemos 48 hembras brangus y 61 hembras de otras razas. En el conjunto B serían los animales brangus, de los cuales hay 48 hembras y 33 machos brangus. Pregunto, así, ¿está bien eso que dice abajo 45 machos no brangus no pertenecen ni a H ni a B? Sí, profe, está bien. Está bien, está chequeado. Entonces les voy a plantear un par de ejercicios. A ver, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un animal macho? Del lote completo. Tenemos 78 machos, pero hay que sumarles con las hembras, ¿o cómo sería? Para tener la fracción. Ahora yo cambié la pregunta. Y la tienen que deducir ustedes. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en ese lote yo seleccione al azar? Viste que los animales se meten en la manga para cargarse como se meten. ¿Cuál sería la probabilidad de seleccionar un animal macho?
Del lote completo, ¿no? Macho. 78, 187 avos. 187 sí me suena. ¿El numerador cuánto es? 78, pues ¿Qué suma 38. hiciste? ¿Qué números consideraste? 33 machos brangus y 45, perdón, y 45 machos. 45 machos no brangus. Entonces la cuenta, correcto, te dio 78, dijiste. 78, 187, sobre 187 avos. Ajá, ¿cuánto da esa fracción? ¿0,41? 0,41. Bueno, está bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un animal brangus? ...81 de 187 avos. Ajá. ¿Qué cuenta hiciste para encontrar el numerador? Sumé los brangus, macho y hembra. Ajá, 48 más 33. 81, sí, y me dio 81 y los 187 que tenemos. Muy bien. Última pregunta de este pequeño ejemplito. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una hembra que no sea brangus? 61 sobre 187. Correcto. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un animal que no sea brangus? 106 sobre 187. ¿Qué cuenta hiciste para el numerador? Los 45 machos no brangus más las 61 hembras de otra raza. Muy bien. Bueno, Sobre el 187 que ya. sobre 187, perfecto. Ahí le voy a cambiar un poco los tantos para salir de 187. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar, escuche, una brangus entre las hembras? Uno de 109. ¿Por qué? Y porque para seleccionar una hembra brangus de 109 hembras total. 48 sobre 109, bro. Profe. 48 sobre 109 sería. 48 sobre 109. Pues tengo 109 hembras en total, de las cuales acá me dice 48 son brangus. ¿Viste? Ahí simplemente te cambié el universo. Ya no, se quedaron afuera los machos y solo nos concentramos en el conjunto principal de hembras. Ahí sería la respuesta, sería 48 sobre 109, creo que da el denominador. Chequéenlo, por favor. Bueno, está bien. Si alguno no entendió, nos quedamos un ratito más acá. Seguimos entonces. Bueno, el grupo completo de sucesos es como recorrer todos los eventos que pueden ocurrir en un experimento aleatorio, y cuando son mutuamente excluyentes, cuando no tienen elementos en común, se tiene que cumplir la condición muy similar a lo que ocurría en las tablas de frecuencia, de que la suma de las frecuencias relativas me daba 1
entonces lógicamente acá la suma de las probabilidades individuales de sucesos mutuamente excluyentes tiene que dar igual a 1. Recorrimos completo todo el experimento. Bueno, por último, con esto vamos a ir cerrando la teoría, vamos a ver la última regla de probabilidades, que es la regla de la multiplicación, la regla del producto para probabilidades. Y ahí dijimos que nos íbamos a fijar si los sucesos son independientes o no son independientes. En la regla de la suma nos fijamos si son mutuamente excluyentes o no. Acá nos fijamos si son independientes o no. Vamos a ver algunos ejemplitos de a qué consideramos nosotros sucesos independientes. Si yo tiro 2 monedas simultáneamente, lo que ocurra con una moneda es totalmente independiente de lo que ocurra con la otra. Por lo tanto, los resultados que ocurran en una no influyen para nada en los resultados que puedan aparecer en la otra. Entonces, si yo lanzo 2 monedas al azar, pregunto, ya analizamos que para cada moneda la probabilidad de cara es 1/2, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras si yo lanzo 2 monedas simultáneamente? ¿Qué me dirían? ¿Que salgan 2 caras? Sí, señor. Que las 2 monedas salgan caras. 0,25. ¿Cuánto? 0,25. ¿Sí? ¿Qué cuenta hiciste? Cada una tiene el 50%, o sea, 0,5. Sí. 0,5 por 0,5. Da 0,25. Y si tiro 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad que salga cara? Las 3 caras. 0,125. Y así simultáneamente. Entonces, simplemente cuando los sucesos son independientes, se multiplican las probabilidades individuales. Y se obtienen los resultados de que ocurra uno y el otro y el otro y el otro. Si son independientes, lo puedo resolver a través del producto de probabilidad. Los resultados de la producción en un campo no dependen de los logrados simultáneamente en otro campo muy distante. Tiene que ver con algo que creo, no sé si Greta o quien preguntaba hoy temprano, si puedo aplicar. Si son muy distantes, puede ser que las condiciones agroecológicas sean diferentes. Si son distantes, puede ser que las herramientas, maquinarias o tipo de la cultura de producción sea diferente. Entonces, lo que ocurra en uno va a ser independiente de lo que ocurra en otro. Les puede ir muy bien a los dos, muy mal a los dos, regular a los dos, a uno bien, a otro mal. Pero son dos resultados muy independientes uno del otro. La calidad de producción de un establecimiento industrial es independiente de la que tenga otra, por supuesto, por la tecnología, por la maquinaria, por el cuidado, por la velocidad de producción, por la materia prima que utiliza, por la capacitación del personal, etcétera, etcétera. Hay innumerables factores que hacen que no se puedan repetir o sean independientes, mejor dicho, desde el punto de vista probabilístico, los resultados de calidad entre un establecimiento y otro, dependiendo de muchos factores. Una pequeña disquisición que tiene que ver los sucesos independientes son necesariamente no mutuamente excluyentes. Necesito que uno no impida que el otro ocurra para poder calcular las probabilidades a través de la multiplicación. Entonces, si queremos calcular la probabilidad de ocurrencia de dos eventos A y B, uno no debe impedir la ocurrencia del otro. Chocolate por la noticia, ¿no es cierto? Para poder aplicar la regla del producto, necesito que los sucesos involucrados no sean mutuamente excluyentes. Es decir, que se permita la ocurrencia simultánea de uno o del otro.
Entonces, si dos sucesos A y B son independientes, la probabilidad de que ocurra uno y el otro es igual al producto de las probabilidades individuales. Tal cual dijimos recién, en el caso de la moneda, si tiro dos monedas, la probabilidad de que salgan dos caras en las dos monedas será 0,5 por 0,5. Si tiro tres monedas será 0,5 al cubo y así sucesivamente. Y aplico la regla del producto sin ningún inconveniente en el caso que los eventos sean independientes. Y me interese la probabilidad de que ocurra uno y el otro. Entonces, si lo quieren ver ya para cuando veamos un práctico sobre esto, estas letritas que uno suele utilizar, fíjense que cuando vimos la regla de la suma, usamos el conector O, que ocurra A o B. Y entonces nos fijamos en la regla de la suma y veíamos si los sucesos eran mutuamente excluyentes o no. Cuando aplicamos la regla del producto, nos ponemos a ver que ocurra A y B. ¿Vieron? Entonces ahí tienen una pista para ver cuál de las dos. Por supuesto hay que entender el contexto del problema cuando esté planteado y ver qué nos están preguntando. Que ocurra A o B o que ocurra A y B simultáneamente. Entonces, tiene que ver con la interpretación del idioma español para nosotros, y ahí ya nos está dando una pista a ver si tenemos que aplicar la regla de la suma o la regla del producto para sucesos que correspondan. Repetimos, si dos sucesos A y B son independientes, la probabilidad de que ocurra uno y el otro, o la intersección entre ambos, es el producto de las probabilidades individuales. Esto se va a asentar seguramente cuando veamos la guía de trabajos prácticos. Por último, siguiendo con la regla del producto de probabilidades, vamos a ver lo que se llama probabilidad condicional y que genera los sucesos dependientes uno de otro. En algunos casos surge la necesidad de analizar varios acontecimientos relacionados para determinar si la aparición o no aparición de un suceso influye sobre la probabilidad de aparición de otro. Veamos los eventos A y B. La probabilidad de A, calculada solo para aquellas pruebas en las que se produce el evento B, se llama probabilidad condicional de A respecto de B. Y se designa por esa especie de fracción, que no es fracción, que este P de A dado que ocurre B, se lee. Probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B, o ocurrió B. Esto es parte de la teoría bayesiana y tiene que ver con los sucesos, con la probabilidad condicional. Veamos lo siguiente. Se determina la probabilidad condicional de B respecto de A como la probabilidad del acontecimiento B, calculada teniendo en cuenta solo aquellas pruebas en las que se producirá el acontecimiento A. Estoy tratando de buscar un pequeño ejemplo. La probabilidad condicional es útil también cuando se considera muestreo o selección sin reposición. Entonces, veamos esta cuenta. La probabilidad de que ocurra B dado que ocurre A es igual, que es lo que está acá, es igual a la probabilidad simultánea de ocurrencia dividido a la probabilidad de A. ¿Tienen anotados esos ejemplitos que les planteamos hace un rato de los animales? Vamos a suponer de que A era hembra
y B, Brangus. ¿Tienen anotado por ahí? Entonces, A es No, hembra. profe, no. Bueno, anótenlo. Vuelvo para atrás. Anoten esto. Ténganlo anotado. Anoten esos 4 numeritos. 61 hembras de otras razas, 48 hembras Brangus, 33 machos Brangus y 45 machos no Brangus. ¿Lo tienen? Sí. Bien. Yo voy a apelar a lo que tengan anotado. Para nosotros, B sigue siendo Brangus y A, hembra. Entonces, esto tiene que ver con una pregunta que ya le hice hace un rato para practicar con ese cuadrito. La pregunta sería, la que está planteada acá, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un animal Brangus entre las hembras? Ustedes ya me respondieron hoy, pero vamos a escribirlo. Vamos a reemplazar. ¿Cuál es la probabilidad conjunta? Hembra y Brangus. Vamos a calcularlo como probabilidad. Escríbanlo, por favor, en su cuaderno. Digan la fracción completa. ¿Cuál es la probabilidad de una hembra Brangus? Ese va a ser nuestro numerador. ¿81 sobre 94 avos? Yo te pregunto por el numerador. Dame la fracción que identifica el numerador, considerando el universo completo. ¿48 hembras Brangus puede ser o no? 81 sobre 187. Tienen que cumplir la doble condición, ¿eh? Ser hembras y Brangus. Son 81 hembras Brangus sobre 187, que es el universo, digamos. Bueno, chequenlo, yo le pedí el numerador. Repetí, entonces. ¿81 sobre 187 avos? Perfecto. Si están todos de acuerdo, ese sería nuestro numerador. 81 sobre 187, creo. Y el denominador, que sería la probabilidad de seleccionar una hembra. ¿1 sobre 109. 187? ¿Puede ser? De vuelta. 1 sobre 187. ¿Por qué 1 sobre 187? 109 sobre 187. Porque hay 109 hembras en total.
109, el denominador sería 109 dividido escríbanlo, viejo, yo no tengo pizarrón. ¿187 el total? Sí. Bueno, 109 hembras sobre 187 perfecto. universo. Entonces el denominador sería 109, creo que dijiste, sobre 187. ¿Qué vemos? ¿Qué podemos hacer con esa doble fracción? ¿Qué comparten la fracción que está en el numerador y la fracción que está en el denominador? Los mismos denominadores. Comparten el mismo denominador, por lo tanto se puede simplificar. Y la cuenta quedó escrita más chica, ¿con qué valores? ¿81 sobre 109? 81 sobre 109. ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Bueno, entonces resuelvan esa fracción. ¿Cuánto da? ¿0,74? 0,74. ¿Están de acuerdo el resto? Sí, profe, 0,74. Bueno, entonces 0,74 o 74% es la probabilidad de seleccionar un animal brangus dentro de las hembras. Eso sería la probabilidad condicional, donde ya respondo por la probabilidad de un suceso, dado que hay otro que condiciona. El suceso de interés es seleccionar un animal brangus, pero el contexto previo, el condicionante es que sea hembra. Entonces, nosotros usamos la fracción esta, la probabilidad de la aparición conjunta dividido la probabilidad del acontecimiento condicionante, el que ordena todo, que sería el que está en esta especie de denominador en esta expresión de probabilidad condicional. Obviamente, cuando veamos el muestreo sin reposición, es decir, cuando yo de una urna o de un lugar selecciono elementos y no los repongo, va cambiando lo que va quedando en la urna y depende de qué fui seleccionando en los ejercicios anteriores para ver cómo resulta una probabilidad posterior. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Si una urna contiene 10 bolas, 7 azules y 3 rojas, queremos calcular la probabilidad de seleccionar consecutivamente 2 bolas rojas. Entonces, si al extraer la primera bola no se repone, el resultado de la segunda extracción depende del resultado anterior. A ver un poco. Analicemos esto y tiremos algún cálculo. El éxito sería seleccionar bolas rojas. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar la primera bola roja? 3 décimos. 3 décimos. ¿Sí? Sí. Muy bien. Saqué una bola roja, no la repongo. ¿Cuántas bolas me quedan en la urna?
9. 9. ¿Cuántas rojas quedan si la primera fue roja? 2. 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar 2 bolas rojas consecutivamente sin reposición? 2/9. A ver. En forma de 2/9 texto, puede ser. en forma de texto sería la probabilidad de sacar la primera roja y la segunda roja. ¿Y qué conector le puse ahí entre medio? Dije la primera roja y la segunda roja. ¿Qué conector usé? Hay que multiplicar. ¿Qué conector usé? La I. La I. Y hoy temprano le dije, bueno, si uso el conector I para relacionar eventos que quiero analizar, entonces cuando analizo I me lleva a la regla del producto. Entonces, ¿qué tendría que multiplicar? 2 probabilidades. El primer factor sería 3/10, que es la probabilidad de seleccionar una roja la primera vez. ¿Por qué número? Yo pienso en él y por 2/9. Entonces sería 3/10 por 2/9. No sé cuánto. 0,06. ¿Cuánto? 0,06 periódico. 0,6 periódico, ponerle. Bueno, entonces ahí tenés otra. 0,06. 0, sí, es 0,6, o sea, 6%. 6%, perfecto. ¿Es una probabilidad baja o alta esa? 6%. Es baja, digamos. Si una probabilidad, un número, la probabilidad está entre 0 y 1. Si la probabilidad está más cerca del 0, uno asume que es una probabilidad baja. 0, o entre 0 y 100, si la querés ver en porcentaje. Entonces, una probabilidad me da 6%, una probabilidad baja. Y ahí podemos dar vuelta, analizar esa expresión que está en el medio de la diapositiva y convertir esa expresión de probabilidad condicional en un producto. ¿Cuál sería A y B? En esta, si digo, ¿cuál es la probabilidad de que, vamos a llamarle A, extraer las 2 bolas rojas? Serían A y B juntas. Ponle que A sea la probabilidad de sacar una bola en la primer extracción. Y B, la probabilidad de sacar una bola roja en la segunda. Entonces, uno puede usar la regla del producto para probabilidades condicionales dando vuelta a esta expresión. Escríbanlo en su cuaderno. La probabilidad de A y B es igual entonces al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y ahí se cumple esa cuentita. La probabilidad de A, que era sacar la bola en la primera roja, es 3/10. Y la probabilidad de B de sacar la segunda bola roja, dado que la primera fue roja, es ese 2/9 que alguno de ustedes dijo. Entonces ahí sale la cuenta de que usando la regla de producto, cuando los sucesos no son independientes, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A.
Tradúzcanlo, escríbanlo en sus cuadernos. A es sacar la primera bola roja, B es que la segunda extracción sea roja, y el experimento sin reposición. Y de ahí sale esa cuenta de 3/10 por 2/9. 3/10 sería la probabilidad de A, 2/9 sería la probabilidad de B, dado que la segunda sea roja, si y dado que la primera fue roja. Entonces una probabilidad condicional se puede expresar también como una regla del producto, despejando la probabilidad conjunta. Sigo con las hembras de los vacunos. Podemos calcular la probabilidad de seleccionar hembra entre los de raza Brangus, lo que está ahí. Analicémoslo. Ahí tenemos la tablita completa. Entonces, la probabilidad de seleccionar una hembra dentro de los Brangus es igual a la probabilidad conjunta dividido la probabilidad del que condiciona de Brangus. Entonces tenemos la cuentita primera sería 48 sobre 187. Eso debería dar 0,26 si no me equivoco. Dividido la probabilidad de Brangus, que es 81 sobre 187. Eso debería dar, no me equivoco, 0,43. Chequenlo, por favor. Y me termina dando 0,59. La cuenta responde a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una hembra entre los animales Brangus? O dado que la primera selección fue Brangus, digamos. ¿Qué cuenta rápida podríamos hacer para responder lo mismo? Usando los números de la tabla. ¿48 dividido 81, profe? 48 dividido 81 me tiene que dar el mismo resultado. Simplemente que acoté el universo a lo que está condicionando, que sería la cantidad de animales Brangus, que es 81, y simplemente tengo que fijarme cuántas hembras tengo dentro de ese grupo y hago la cuentita. 48 sobre 81, si no hicimos macana, me tiene que dar igual que ese 0,59. ¿Está chequeado? Da 0,50. ¿Cuánto? 0,50. 0,59 da, profe. Chequeen su calculadora, viejo, porque deberíamos llegar a resultados parecidos. Yo no tengo la cuenta hecha. La habré hecho cuando hicimos esta diapositiva. ¿Da 0,59? ¿48 sobre 81? Sí, a mí me da así. Sí, profe. Bueno, a algún muchacho no le está dando eso, pero debería dar eso. Esto y lo que dice acá abajo es parecido a ese despeje que hicimos hace un rato, donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de uno de ellos por la probabilidad condicional de que uno condiciona al otro. Ya lo vamos a ver
en algún ejercicio. Es simplemente esto que está dicho acá en este último párrafo, tiene que ver con el despeje de esta cuenta que vimos un rato. La probabilidad de A y B es igual al producto de la probabilidad de uno de esos sucesos por la probabilidad condicional. En la medida que hay muestreo sin reposición o un grupo está dentro de otro, se puede usar la regla del producto despejando de la cuenta de la probabilidad condicional. Veamos la probabilidad de bueno, yo roja. Esto es lo mismo que ya lo vimos hoy. A mí me dio, no sé quién hizo esto, creo que yo, 0,07, es 3 décimos por 2 novenos. ¿Se acuerdan? Acá está el chequeo de aquella cuentita. Acá está el despeje, digamos, la forma larga de escribirlo. Segunda roja, dado que la primera fue roja. Y esto es la cuenta expandida de la probabilidad. Que la primera sea roja, 3 décimos. Que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja, es 2 novenos. Aplicamos la regla del producto para sucesos dependientes, que sería este caso, y no podemos decir. Y si fuera con reposición, y si después de extraer la primera bola roja la devolví, ¿cuál sería el resultado de que sacar la primera y segunda bola roja? Si repuse la bola luego la primera extracción. ¿Seguirían siendo dependientes un resultado del otro? Si hay reposición, Sí. no. Si hay reposición, no. Y entonces se mantiene constante la probabilidad en la segunda reposición. Y lo que ocurra en la segunda extracción va a ser totalmente independiente de lo que ocurre en la primera extracción. Y entonces, ¿cómo calcularía la probabilidad de las dos bolas rojas? ¿Qué cuenta me ayudaría a resolver esa cuestión? 3 décimos por 3 décimos. 3 décimos al cuadrado, exactamente. No sé cuánto da. 9 sobre 100. 9 sobre 100. ¿Viste? Y te da otro número. ¿Y cómo serían los sucesos eso? ¿Dependientes o independientes? Independientes. Independientes, totalmente. Muy bien. Esto lo vamos a practicar. Y después vamos a dar vuelta de que si A no depende de B, entonces el acontecimiento B tampoco de A y depende de A, y entonces se puede hablar de la independencia recíproca de dichos acontecimientos. Todo esto lo vamos a practicar en una guía de trabajos prácticos que van a tener disponible. A ver si más o menos nos familiarizamos con algunas reglas. No le vamos a dar más vuelta que una guía a probabilidad, y lo vamos a ver después de los parciales la semana que viene. Bueno, señores, nos queda por delante los parciales de lunes y jueves. No sé si van a necesitar consulta. El tema es que tenemos el fin de semana y el único día más o menos hábil que nos queda es mañana.
¿Quieren sacarse alguna duda? Salvo las Sí, preguntas yo, que profe, le vamos a hacer, no estuve, el resto no hay drama. no estuve el día que explicaron la modalidad del parcial, cómo va a ser. ¿Cómo? La modalidad del parcial, ¿cuál va a ser? Porque yo no estuve el día que explicaron No, hoy lo explicamos. Va a ser todo en el aula virtual. No nos hagas repetir de vuelta todo lo que... Dejá de grabar si... No, yo estoy grabando.